Estoy demasiado feliz de estar aquí en la Cardiovit. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Les quiero presentar esta conferencia, se llama Sanamente. Sanamente es una conferencia que creé yo misma en un momento en el que, dentro de resúmenes médicos que yo solita hacía, consideraba que abordando a una persona en 5 ámbitos principales puede llegar a ser sanas a pesar de que tenga enfermedades. Y eso es algo que quiero como que inculcarles el día de hoy, y es que una persona, a pesar de que tenga enfermedades, puede ser una persona sana. Porque para mí la enfermedad es un estado mental. Siempre que nosotros le condicionamos a una persona una enfermedad o le damos un diagnóstico, empezamos a considerar que esta persona es ese diagnóstico. Es decir, siempre decimos como, es que la señora que es hipertensa, con insuficiencia cardíaca, hipertensión, y no. Resulta que detrás de esa señora, de esos diagnósticos, hay todo un ser humano demasiado integral, demasiado complejo, que tiene esas condiciones de vida. Es decir, que es hipertenso, que es diabético, que tiene insuficiencia cardíaca, pero eso no lo encasilla en algo. Cuando nosotros empezamos a encasillar a una persona desde la descodificación psicológica que sufre alguien al recibir un diagnóstico de alguna enfermedad, se vuelve inmediatamente vulnerable. ¿Qué ha pasado con la medicina de hoy? Que es mi teoría. Siento que la gente ya se familiariza más fácil con estar enfermo que con ser sanos. De hecho, la mayoría de nosotros, como personal de la salud, también encontramos que se nos dificulta demasiado tener hábitos de vida saludable porque no estamos familiarizados con eso. Nos parece tedioso tener una vida sana, porque alimentarse bien es tedioso, porque hacer ejercicio es tedioso, porque meditar 5 minutos al día es tedioso. Entonces, las personas del común, igual que nosotros mismos, si tú le preguntas a cualquier persona que es diabetes, pues te va a decir, ay, sí, lo de la enfermedad del azúcar, muy probablemente, o lo de la hipertensión, también te van a decir, ah, sí, lo de la presión. Pero si tú le preguntas a cualquier persona del común cómo ser sano, ahí lo vamos a corchar. Porque nos hemos recalcado mucho la idea de difundir información sobre las enfermedades, pero no información sobre cómo prevenirla. Y siempre estamos utilizando la teoría como el miedo, como que si usted sufre esto, entonces le va a dar infarto, no sé qué, pero ¿qué pasa si de pronto le hablamos a una persona que si tiene una vida sana va a ser feliz? Porque va a evitar tener complicaciones. Entonces es empezar a dar la información de una manera distinta, ¿cierto? Entonces, Sanamente nace de eso, nace de que la doctora Antonia, cuando entró al sistema hospitalario, se dio cuenta que básicamente no somos capaces de impactar de una manera real en los pacientes, porque nos convertimos en el médico que llega de bata, y una persona que se infarta, su salud ya no es de sí mismo, sino que es del médico que entró. Entonces las personas se empiezan a sentir vulnerables ante las enfermedades. Entonces les quiero hacer esta pregunta: ¿cómo hacer para que una persona tome la decisión absoluta, definitiva e inquebrantable de cuidar su salud? ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo creamos un impacto real para que una persona tome la decisión de cuidarse? Se los pregunto a ustedes también, porque muchos de los que estamos acá sentados, lo hablo por mí, para mí antes de hacer ejercicio era demasiado tedioso y es horriblemente difícil crear un hábito. A todos nos toca esto, o sea, este tema de todo lo que les voy a hablar es algo que los va a tocar a ustedes desde adentro, y muy fácilmente van a poder dar ese conocimiento a las personas que tienen a su alrededor. ¿Cómo cambiar el chip de que yo soy completamente el dueño de mi destino? ¿Qué pasa si realmente nos metemos esa idea a la cabeza y lo asumimos como tal? Creo que pues la historia sería muy diferente. Desde esta pregunta, que me la hice yo en algún momento, nace esta conferencia de Sanamente, nace mi interés, mi ambición por cambiar la medicina como la conocemos hoy. Puede que eso sea una ambición demasiado grande, pero por algo se empieza. Esta conferencia la empecé a dictar en lugares remotos, en Puerto Nare, diferentes sitios, en Vigía del Fuerte, en sitios despoblados, como quien dice uno, de desconocimiento. Pero yo veo que el impacto de esto es tan grande que nos sirve también a nosotros, el personal de salud, porque no tenemos conocimiento de esto. A partir de esta pregunta que me hice, empecé a averiguar, empecé a investigar, y en resumencitos pues míos, yo decía que la salud mental, la meditación, el sueño, el ejercicio y la alimentación eran cosas que definitivamente iban a impactar en mi vida personal. Así que me dediqué a meditar, me dediqué a tener psicoterapia,
Me dediqué a dormir mejor, empecé a hacer ejercicio porque era supremamente sedentaria y empecé a alimentarme mejor. ¿Por qué me estrellé con la realidad? Porque más o menos en la mitad de mi carrera en la Facultad de Medicina decidí hacerme unos paraclínicos de control y me di cuenta que tenía el colesterol en 273, tenía los triglicéridos en 184, estaba sufriendo de ansiedad, depresión, tenía ataques de pánico, tenía insomnio y obviamente pues dije, pero pues yo estoy estudiando medicina, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta sea mi realidad? Estaba pesando 60 kilos, que para mi estatura, que soy bien alta, obviamente era mucho, y hice un cambio. O sea, me presento de la manera más vulnerable para que entiendan que esto lo viví desde mi propia historia. Cambié estas actitudes y el día de hoy hago ejercicio 6 veces a la semana, me alimento supremamente bien, tengo un sueño espectacular, gracias a Dios, mi salud mental está en muy buen estado y medito. Entonces eso impactó mi vida, sé que lo puede hacer a las demás personas. De ahí sale la expresión sanamente, porque yo primero tuve que hacer conciencia de esto, volverme un poquito más vulnerable, dejar el ego de lado un poquito y decirme como que estoy mal, o sea, necesito esto. Entonces primero tuve que hacer conciencia desde la mente y convertirme en una persona sana. Me pongo a investigar, a buscar información al respecto y me encontré con la medicina de estilo de vida. A mí nunca me lo habían mencionado, bueno, se los cuento, si hay estudiantes acá también. La medicina de estilo de vida es una nueva especialidad, es una nueva línea de estudio que la medicina desesperadamente está buscando una manera para que no tengamos tantos enfermos crónicos. La forma de hacer eso es devolviéndole a la gente el derecho de su salud, haciéndoles entender por completo que son completamente dueños de su salud y que con hábitos van a prevenir muchísimas cosas. Eso es la medicina de estilo de vida, impactar en los hábitos del día a día y llevar la salud de los hospitales a las casas, a las cocinas, a los gimnasios, a una terapia, a una meditación, a una práctica de yoga. De eso se trata. ¿Listo? Entonces, para hacer la charla, yo no estaba todavía dentro de la facultad de Harvard ni nada, empecé como a buscar por mi cuenta y me encontré con todo esto, con una cantidad de estudios que avalaban mis ideas, que yo como que imaginariamente decía, yo creo que esto puede servir, y bueno, me encontré con que realmente sirve. Ya hay evidencia científica de esto y yo siento que hayan, esto es pues un poquito, ¿no? Simplemente es como son unos títulos importantes que quería traerles, pero cuando uno se ponía a ver esto, uno se da cuenta que el mundo está desesperado por tener este tipo de información, porque a pesar de que hoy en día tenemos tanto acceso a la información y tenemos un estilo de vida muy bueno, los niveles de insatisfacción cada vez son más altos en las personas. Entonces, esto es como para decirles que esto sí está basado en la evidencia, ¿listo? Porque obviamente todo lo que vamos a hablar hoy aquí tiene el propósito de hacernos entender que el 80% de las enfermedades no transmisibles se pueden prevenir con cambios de hábito e interviniendo en el estilo de vida. O sea que, básicamente, como quien dice, yo tengo la teoría de que si algún día nosotros realmente interiorizamos esto, los hospitales en su mayoría se convertirían en centros de acondicionamiento físico. Existirían las urgencias, pero yo creo que habrían más como cocinas educativas. En la Facultad de Medicina se hablaría más del tema de alimentación, de salud mental, sería una realidad más fuerte. Y como esa charla es tan extensa, porque evidentemente toca temas complejos, todo el mundo tiene muchas preguntas al respecto, es una charla que normalmente dura 3 horas y media, como hoy teníamos una sola hora, yo me quise enfocar en un tema que siento que es una problemática gigante, que es el tema de la alimentación. Y lo que quiero hacer es coger toda esta ciencia de nutrición, desglosarla así como en pedacitos y entregárselas para que ustedes la puedan aplicar a su vida y de manera práctica y sencilla se la pueden enseñar a sus pacientes, familiares o amigos. Espero que esta charla sea muy dinámica. Si ustedes tienen alguna pregunta en algún momento, háganla.
no se queden con la duda. Parecen conocimientos muy básicos, pero ustedes se van a dar cuenta que como que, ya entendí muchas cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos. En la salud nutricional, todos tenemos el propósito de año nuevo de este año sí es mi año, este año sí voy a empezar a comer mejor, este año voy a cambiar mis hábitos. ¿Por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué es tan complejo alimentarse mejor? Eso ya se estudió. Dentro de la especialidad concluimos que hay 3 barreras principales que las personas tienen, la mayoría de la población tiene, que es el conocimiento y habilidades sobre la cocina. La gente no entiende muy bien los alimentos, no saben cómo se clasifican, cómo se almacenan, cómo se coccionan. Esa es una de las principales. Otra es que dentro de las habilidades yo no sé cocinar. O sea, yo hago un agua y se me quema. Muchos de acá tendrán esa dificultad. Otra de las dificultades es el tiempo para cocinar y otra de las dificultades es el dinero para cocinar, para alimentarse bien. Entonces hoy vamos a tratar cada uno de estos temas, empezando por conocimientos y habilidades. Luego les voy a dar un tip de cómo mejorar e incluir el tiempo, pues resumirlo lo más posible para que puedan llevar a su vida práctica una alimentación saludable, y cómo vamos a hacer para sacarnos el chip de la cabeza de que alimentarse bien es costoso, porque no lo es. Entonces, empecemos. La comida son emociones, por eso es tan difícil crear el hábito, porque si nosotros vemos estas 2 imágenes, a ver, para sernos muy sinceros, pues uno ve esta primera imagen y uno dice, esto es una imagen que a mí me acuerda, no sé, a un fin de semana con amigos, a ir al cine, son emociones. Mientras que muy difícilmente, muy pocas personas podemos decir como que, yo quiero una ensalada, de esas que yo digo que me encantan, me fascinan. Es muy difícil, todavía no tenemos esa cultura. Además que, ¿cómo le explicamos a una persona, a un campesino antioqueño por allá, que la guapanela es mala? No, hombre, pues ¿cómo así? Si a mí me levantaron a punta de guapanela, a más de uno aquí, a mí me levantaron a punta de guapanela, ¿sí o no? Pues es como... O la idea de, por ejemplo, uno dice, yo quiero ir a la casa de mi abuela porque me quiero comer unos frijoles que ella me hace. Entonces, la comida es emocional. Lo primero que tenemos que hacer es descodificar esa idea de que estos alimentos son aburridos o son malucos o no me traen buenos recuerdos. Lastimosamente nosotros cargamos con toda esta idea porque nuestros ancestros y cultura no nos enseñó a comer bien. Nosotros nos alimentamos exactamente como se alimentan los tíos, los abuelos, y no es una buena comida. Por eso la generación de nuestros abuelitos todas son enfermas, ¿cierto? El abuelito que no tenga enfermedades, muy bendecido, pero la mayoría tienen enfermedades. Así que sí se lo levantaron con aguapanela, pero hombre, a los 60 años tuviste un problema de salud grave. Entonces, lo primero que quiero que hagamos todos acá es que rebobinemos la relación que tenemos con la alimentación. Saquémonos de la idea de que comer bien es algo aburrido, porque no lo es. Además, la próxima vez que ustedes vean un alimento, piensen y reflexionen si ese alimento honra su salud, si ese alimento realmente les va a dar energía. La mayoría de las personas, cuando almorzamos, quedamos con sueño. Eso no debería pasar. El alimento es gasolina, el alimento es energía. Yo no puedo comer y quedar con sueño, algo está mal. Si eso les pasa, pilas, porque algo está mal. El alimento tiene que ser algo que ustedes, o sea, como un niño, cuando se come, por ejemplo, un dulce, por así decirlo, uno los ve, o sea, activación al mismo, porque eso es la glucosa. Para nosotros la alimentación es nuestra gasolina. Así que la alimentación nos tiene que dar energía, nos tiene que dar salud, nos tiene que dar bienestar, nos tiene que hacer sentir bien, no nos puede hacer sentir distendidos y no sé qué. ¿Qué pasa con la alimentación? Las personas hoy en día creen que todos los problemas gastrointestinales hacen parte de su realidad y su cotidianidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos y todos tenemos un amigo o una amiga que dice, es que yo sufro del colon irritable, y es que yo me como cualquier cosa y yo sufro del colon irritable, o yo sufro de gastritis, o a mí siempre me da reflujo, y andan con los Tums o las pasticas o los antirreflujos siempre en el bolso.
Nos hemos familiarizado con la enfermedad. Quiero que salgamos de esa idea. La enfermedad no es normal, no es normal. Vamos a darnos la idea de que eso no es normal. O sea, tengo distensión abdominal, tengo meteorismo todo el tiempo, eructo cada 3 segundos después de que como. Eso no es normal. Entonces vamos a sacarnos esa idea de la cabeza y vamos a empezar a ver la alimentación de una manera distinta. El procesamiento de los alimentos. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Qué hicieron con una manzana para que yo me la pudiera comer? Pues eso lo cosecharon y me lo vendieron y ya, ¿cierto? ¿Qué más pudieron hacer con una manzana? O una zanahoria. ¿Qué hicieron con una zanahoria para que yo me la pudiera comer? Muy poquitas cosas. Pero por ejemplo, si nos vamos a, no sé, a una Coca-Cola. ¿Cómo hicieron una Coca-Cola para yo comérmela? ¿Cuántos químicos tienes? ¿Cuántos productos tienes? ¿Cuánto procesamiento tuvo? Así podemos ayudarnos a entender qué es un alimento procesado o no. Todos los alimentos que no son procesados, nosotros fácilmente podemos intuir cómo los hicieron. Es decir, casi no tuvieron que tener intervención del hombre para que nosotros nos lo comiéramos. Pero los alimentos que son procesados o ultraprocesados sí requieren intervención del hombre. Por lo general la lista de ingredientes es una lista como un compendio de medicina interna, o sea, es un libro gigante en la tabla nutricional donde uno ve los ingredientes. Si vamos a buscar los ingredientes de la zanahoria, ¿cuáles serán? Minerales, vitaminas y ya. Pero si vamos a buscar los ingredientes de una Coca-Cola, ¿cuáles serán? No sé, tiene unos nombres hasta rarísimos, uno no los puede ni leer bien, porque son tan extraños, de pronto un químico, pero uno normalmente no. Entonces, eso les quiero enseñar. ¿Cómo saber si la comida que yo me estoy comiendo es procesada? Cuando vayan al supermercado, cojan la próxima vez un alimento. ¿Cómo hicieron esto? No sé. Me demoro más de 5 segundos en medio intuirlo. O si ya me imagino fábricas, químicos, bla, 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 bla. Eso no es. O sea, eso no es un buen alimento. Existen 2 tipos de procesamientos, los no procesados o mínimamente procesados y los procesados o ultraprocesados. Los no procesados son los que, por ejemplo, uno puede sacar de la tierra así tal cual, la papa, la yuca, los vegetales, las legumbres. Y los mínimamente procesados son, por ejemplo, los ingredientes de cocina. Por ejemplo, si yo tengo una pimienta, la pimienta es así naturalmente grandecita, pero si tengo una pimienta molida, simplemente se cambió la presentación y eso solo hace un alimento mínimamente procesado. Es decir, solamente se cambió, como quien dice, el estado del alimento. Los alimentos procesados o ultraprocesados, cuando son procesados, tienen más de 3 químicos involucrados en su lista de ingredientes. Cuando son ultraprocesados, son alimentos que involucran eso, además de eso tienen que pasar por un proceso de cocción particular, o se sofríen, o todo lo demás. También, ¿qué quiero decirles? Que el procesamiento no solamente va en los ingredientes que tenga un alimento, sino en la forma de cocción. Por ejemplo, si yo me voy a comer un pollo, una pechuga de pollo, y la aso en la sartén, todo bien, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer un pollito, pero es que la quiero en chuleta, entonces yo le voy a poner la harina de pan y además de eso la voy a fritar, o sea, la voy a poner en inmersión en aceite caliente. Estamos desnaturalizando el alimento y eso ya se vuelve un alimento procesado. ¿Ok? Entonces no solamente es la lista de ingredientes, sino cómo preparo y manipulo yo ese alimento. ¿Qué significa que un alimento sea procesado? Que tiene aditivos, conservantes, colorantes, hasta Miguel de Cervantes está ahí metido, también tiene azúcares añadidos, es rico en grasas saturadas. Entonces ahí va el tema de las grasas. Existen 2 tipos de grasas, las grasas insaturadas y las grasas saturadas. Todo lo que sea monoinsaturado, todas estas cosas son buenas para nosotros en general, pero las grasas saturadas no. Son grasas que de pronto nos pueden enfermar en su mayoría, como están presentadas en la mayoría de los alimentos que tienen grasas saturadas. Hay alimentos que tienen grasas saturadas de manera natural, por ejemplo un yogur griego tiene un porcentaje de grasa saturada, pero es una grasa saturada buena, o por ejemplo un aceite de coco también. Pero, por ejemplo, una grasa saturada de unas papitas margaritas de limón no es buena. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Entendido eso, pues y entonces yo me basé en el mercado que yo hacía antes. Muchos de ustedes dirán, pues pucha, ese es mi mercado. Yo compro exactamente eso. Por ejemplo, unos cornflakes, que nos lo venden a veces como, incluso a veces dicen low fat, o fitness, o finesse, bueno, todos los nombres que pueda tener. Los cornflakes, ¿qué son? Un ultraprocesado, es un ultraprocesado, ¿listo? Una salsa rosada, la Constancia, porque es como de las más caritas, o bueno, vamos a cuidar estas, voy a sacar la más plática del bolso y yo voy a comprar la Fruco, porque es mejor. ¿Qué creen que es? Procesado, ¿cierto? Todo esto era mi mercado, o sea, mi mercado. El Milo, a mí el Milo no me podía faltar. El Milo te da energía, la meta la pones tú. El Milo te da el azúcar, la insulina la pones tú. Sí, más o menos. Entonces, ¿el Milo qué es? ¿El Milo qué es? O sea, uno trata de imaginarse qué es el Milo y uno no sabe qué es el Milo. Entonces, ¿qué es? Un alimento procesado o un ultraprocesado probablemente. Las papitas margaritas. ¿Cómo es posible? Vaya, prepare usted una papa, sofríala, frítela y déjela ahí 3 meses y en 3 meses se la come. ¿Cómo es eso posible? Eso tiene conservantes para podernoslo comer así, porque unas papas margaritas pueden durar en una tienda 1 año y tienen fecha de vencimiento de 1 año. Y en vencidas y todos nos la comemos. Las gaseosas. Porque dice, hombre, ¿cómo va a botar? Si yo me compré las papitas con tanto esfuerzo hace 1 año, ¿cómo va a botar esa platica? Las gaseosas. Por ejemplo, muchas personas, me pasa a mí con muchos de mis pacientes que me dicen, doctora, pero es que yo ya fui donde el endocrinólogo me dijo que yo soy diabético, soy hipertenso, tengo insuficiencia cardíaca, tengo insuficiencia renal, pero él me dijo que la Coca-Cola cero me la podía tomar. Entonces, lastimosamente mi pregunta siguiente es, ¿cómo es el endocrinólogo? ¿Es atlético? ¿Se ve activo? ¿Está en buena forma? Bueno, se está justificando. Porque ¿qué pasa? Todos somos seres humanos. Entonces, como que uno trata de amortiguar el golpe. El golpe, pues uno dice como que, bueno, no, cómase un chicharroncito. Es que yo me como 3. ¿Cómo no le va a decir que se coma 1? Entonces, claro. Todas las gaseosas, ninguna, a ninguna excepción, ni las light, ni las cero, ni... ¿Qué son? Un ultraprocesado, son ultraprocesados. La única que yo rescato, porque yo soy exadicta a la Coca-Cola, o sea, anónimos, alcohólicos anónimos, pero de Coca-Cola. La soda es una buena alternativa, pero entonces, ¿qué pasa? Está la soda carbonatada y la soda sodificada. La soda carbonatada, que es por ejemplo la Bretaña, es menos dañina que un agua con gas. Pero ¿qué pasa con el carbonatado? Que daña muchísimo el esmalte dental. Entonces tampoco es que sea la machera, pues, pero entre yo comerme un agua con sodio, que alto sodio sí consumimos normalmente, porque todos los alimentos procesados, que más o menos son todos los que nosotros compramos en un supermercado, el 80% de la comida no es comida, ya tiene sodio, pues imagínate uno tomando agua con gas, con sodio, no, o sea... Entonces vamos a reducir eso, hay que cambiar esa idea. Por ejemplo, el agua carbonatada es mejor, sin embargo también se asocia a problemas gastrointestinales con el tiempo porque lesionan la mucosa gástrica. Un chocorramo, eso me parece lo mejor que han podido inventar. Los stickers que están poniendo a las comidas. Habrá muchos que dicen, no, pero ¿cómo es posible? Se lo dieron el IVA, hombre, yo bien pelado para comprar más caro en los mercados. Pero esto me parece la machera. Les voy a explicar por qué. Porque hay muchos alimentos que dicen en la caja finés. Ojalá ninguna de estas marcas me demande, Dios mío bendito. Pero por ejemplo, la marca Tosh, yo hacía el esfuerzo en la universidad sin plátano bien arrancado que mantiene. Y me compraba las barras de proteína de Tosh. Que es que cómo no me voy a comprar esas barras de proteína. Bueno, ya le pusieron el sello de alto en grasas saturadas y altas en azúcares añadidos, porque ¿qué es una barra de proteína Tosh? Un ultraprocesado. Si ustedes se van a ver la tabla nutricional de la comida Tosh, solamente tiene 7 gramitos de proteína, que eso es nada, eso es una loncha de queso, muchachos. Pero tiene 14 gramos de azúcar, tiene 120 miligramos de sodio, tiene 40 miligramos de colesterol. Entonces, ¿qué nos estamos comiendo? No nos dejemos de engañar, ya no vamos a tragar entero pues como antes. Por ejemplo esto, un guacamole Pietrán. ¿Cuánto les dura a ustedes un guacamole hecho en la nevera?
2 días. Al tercer día eso ya sabe maluco, uno se lo come porque qué pesar. ¿Cómo es posible que exista un guacamole que está en una nevera abierta y que dure 4 o 5 meses sin dañarse? ¿Qué es eso? Un ultra procesado, exacto. Entonces ya vamos a ver la comida de una manera crítica de qué me están vendiendo. Porque Pietrán, cuida tu corazón. No, la verdad es que no me lo cuida, eso es mentira. Unas galletas Club Social. Este es el snack favorito de todos los estudiantes de medicina. Convive 100. Una Club Social, ¿qué es? Un ultraprocesado también. No es un buen snack. Y yo me acuerdo, es que yo en la Universidad de María. Entonces uno como que esforzándose para comprar eso y bueno. O por ejemplo la chocolatina de Jumbo Maní. Bueno, básicamente todo eso son procesados, ultraprocesados. Las rancheras. Uy, a mí esto sí no me faltaba en el mercado. ¿Cuánto valen unas rancheras hoy en día? Como 23.000 pesos. ¿Cuántos vegetales se compran con 23.000 pesos? Entonces, si ustedes se ponen a ver la alimentación, que más lo vamos a hablar más adelante, pero les voy haciendo un abrebocas, la alimentación saludable no es costosa. Lo que pasa es que mercamos ultraprocesados. Y un ultraprocesado por lo general es costoso. Si ustedes se ponen a ver estas barritas de proteína cuestan por ahí 19.000 pesos, más 22.000 pesos de la ranchera, más el Pietrán, el guacamole para echarle la arepa por la mañana, más que me voy a llevar los snacks para la universidad, entonces me voy a llevar unas Club Social, y además de eso, como a mí no me puede faltar el milito caliente por la mañana, me compro la bolsa de Milo que vale 38.000 pesos, y además de eso, como que, qué rico unas papitas fritas con salsa rosada, entonces me voy a empacar. ¿Sí o no? Y así se le va a uno el mercado, y cuando ustedes se ponen a ver, van a ver el mercado, el carrito, y eso está lleno de ultraprocesados. Hagan el ejercicio. Yo me volví súper crítica. Eso fue como cuando uno vio microbiología, que uno ya sabe todo lo que hay en el aire y en todas partes, y uno ya es todo tenso. Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando voy a un supermercado. Yo empiezo a comparar mi carrito con el de los demás, y yo así como que, ay señora, ¿cómo va a comprar él? No, señora. Entonces llevan a los niños de la mano, mijo, para la lonchera, papitas margarita, jugo Gil, pony malta. Entonces, claro, no somos, eso es importante saberlo, porque nosotros no somos responsables de nuestro hábito de alimentación, la cultura lo es y todas las costumbres lo es, pero a partir de hoy eso va a cambiar. Hay una cosa que es súper compleja en la nutrición, y es los macro y los micronutrientes. ¿Cómo entendemos eso? Lo que les decía ahora es que la mayoría de las dietas que son deficientes actualmente en micronutrientes son las causantes de las enfermedades no transmisibles. Entonces quiero enseñarles, los macronutrientes son 3 grupos principales: proteínas, carbohidratos y grasas, ¿cierto? Proteínas, imagínense todo lo que quieran. Ahí entran los pescados, entran en cierta cantidad las legumbres, pues porque también tienen cierta cantidad de proteína. En los carbohidratos entran todos los que son carbohidratos que nos podamos imaginar, que ya ahorita vamos a ver qué tipos de carbohidratos hay. Pues puede ser pan o las galletas Club Social, o puede ser una papa, una yuca, una avena, arroz. Y en las grasas entran, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, el aceite de coco, el de almendras, el canola, el campi, la mantequilla campi, todo eso. Y los micronutrientes se dividen en 2 grandes grupos: en minerales y en vitaminas. Y a mí me gusta como hacer esta división para que uno lo entienda más fácil, pero todo esto está como, todos tienen componentes de todo, ¿listo? Los vegetales son muy ricos en minerales y en fibra, también tienen muchísimas vitaminas. Y las frutas son muy ricas en agua, fibra, vitaminas y minerales. Entonces, más o menos para que lo entendamos de esta manera, cuando uno dice, mijo, pero es que usted no come nada de micronutrientes, vea, vaya, comas esto. Pues, ¿qué significa eso? Otra mnemotecnia que les quiero dar para que les enseñen a sus pacientes es: los macronutrientes se pueden coger y se pueden comer. Por ejemplo, yo me como un carbohidrato, me como una papa, cojo una proteína, me como un pollo. Pero uno no puede decir en los micronutrientes, ay, mira esta vitamina B12 tan rica, me la voy a comer. No, uno no puede decir eso. Tampoco uno puede decir como que, ay, mira este omega 6, me la voy a comer. ¿Qué pasa? Que hoy en día la gente dice, yo me suplemento con vitaminas, a mí no me falta el tarro Centrum en la casa
que yo me lo tomo todos los días religioso. Yo voy y pago 68.000 al mes a la droguería para comprarme eso. ¿Qué pasa si le cambiamos el chip a la gente de que eso que estamos comprando en un comprimido tableta está aquí? Ya está aquí. Entonces mucha gente me dice, me pasa a mí, a mis pacientes, doctora, pero no me va a mandar vitaminas. Y hombre, mira la lista de mercado que te mandé, ahí están. No, pero es que mi abuela a mí me dice que yo me tengo que tomar un omega 3 o el omega no sé qué, el omega 6. Sí, es cierto que no está en la mayoría en la concentración digamos suficiente a través de la comida, como por ejemplo los omegas, pero ¿qué es preferible? ¿Que una persona invierta esa platica en alimentarse bien o que vaya a una droguería y se compre un suplemento, un tarro de suplementos? Entonces eso es lo que vamos a enseñar. Habiéndoles explicado esto, quiero mostrarles que de los macronutrientes todos se componen también y se combinan. Entonces no es que no solamente un carbohidrato tenga solo carbohidrato, no, hay carbohidratos que pueden tener proteína, por ejemplo la quinoa, o por ejemplo las legumbres, como los frijoles, garbanzos, lentejas. También algunos vegetales tienen carbohidratos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, por ejemplo, están los carbohidratos, que pueden ser frutas, pues todo lo que nosotros conocemos como avena, arroz, las proteínas que también se compaginan un poquito con esta parte de lo que es un carbohidrato, por ejemplo, la legumbre, y están las grasas, como por ejemplo el aguacate, el aceite, todo lo que les hablé ahora, pero se combina también con quesos, porque los quesos son grasos, pero tienen proteína, con el huevito, que tiene un porcentaje de lípidos, pero también tiene proteína, y un salmón, que tiene porcentajes de omega 6 y grasas altos, pero también tiene proteína. Listo, entonces como para que hagamos ese enlace. ¿Cuál es un carbohidrato aquí? La dona. ¿Quién dice la dona? Levanten la mano. ¿Quién dice que el brócoli es un carbohidrato? Ah, ¿y entonces el resto qué? No opina, voto en blanco. Bueno, pues quiero contarles que nos han engañado toda la vida. El brócoli o los vegetales también son un carbohidrato. ¿Qué? Sí, efectivamente. Pero vemos que es una gran diferencia en el tipo de carbohidrato que es, ¿ok? Porque una dona obviamente no me va a aportar lo mismo que un brócoli, por ejemplo. Y aquí les voy a enseñar por qué. Los carbohidratos han sido supremamente satanizados a lo largo del tiempo. Las personas que quieren perder peso lo primero que hacen es que cortan las harinas, dejan de comer por la noche, es que yo quiero verme como más tonificadito, más fuerte, hombre, ¿cómo hago para perder peso? Lo primero que hacen es cortar harinas y eso es un gravísimo error, pero bárbaro, garrafal. Cuando una persona tiene un porcentaje de grasa más alto que el porcentaje de masa muscular, que el porcentaje de masa muscular se ha convertido en un problema, la sarcopenia en general es un problema, porque no nos ejercitamos, porque no tenemos buenos hábitos, etc. Resulta que por el tipo de metabolismo que nosotros estamos acostumbrados a funcionar, que nosotros no utilizamos, no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, una persona cuando empieza a cortar el suplemento, la comida, por ejemplo, hablemos del ayuno intermitente, que ese berraco lo han hablado, pero mejor dicho lo tienen en un pedestal, y eso no es tan bueno porque la gente se autoprescribe el ayuno, así como si eso fuera cualquier cosa. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una reserva grasa mayor que un porcentaje de masa muscular, nuestro cuerpo, por su hábito de cómo funciona, metabólicamente al principio se iba a quemar grasa para encontrar energía, pero por la concentración de cetonas que empiezan a subir en nuestro cuerpo secundarias a esa lipólisis que se hace, empezamos a hacer proteólisis. Entonces al primer mes pasa mucho que ustedes ven, la primera persona que hace ayuno el primer mes baja 7 kilos y se estancó. Y de un momento a otro se empieza a ver súper flácido. Y son personas que cuando uno se da cuenta, cuando hacen una dieta bien hecha, porque son personas que a pesar de que se ven delgadas, se ven tonificadas, se les ve masa muscular. Pero hay personas que dicen, ¿qué le pasó? Como que lo atropelló un carro, o sea, está como, ¿qué le pasó? ¿Se enfermó? No, pues, ¿qué le dio? Pues yo lo digo porque yo lo viví. Por ejemplo, en mi casa, mi familia,
4 de los hermanos de mi mamá, son 4, 3 tienen bypass gástrico, 1 cayó sobre la obesidad, mi mamá es una de las que tiene bypass gástrico, pero pues digamos que cuando suceden ese tipo de soluciones rápidas no se cambia esto. Entonces son personas que no se aprenden a alimentar bien, entonces por lo general tienden a perder masa muscular y todo lo demás. Pilas, no es necesario, y aquí les voy a explicar por qué. Los carbohidratos tienen una subdivisión. Existe un grupo grande que a mí me gusta llamarlo, bueno, que se llaman carbohidratos simples, y existe otro grupo grande que se llaman los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples es todo lo procesado. Por ejemplo, una Coca-Cola, eso se define como alimentos que ya tienen azúcares añadidos o que se utilizan para endulzar. Entonces, si tienen azúcares añadidos, por ejemplo, una lecherita, eso es un carbohidrato simple. Por ejemplo, unas papitas margaritas, carbohidrato simple. Un Milo, simple. Un chocorramo, simple. Una chocolatina, simple. Un bombón, simple. ¿Sí? Un croissant de hojaldre, un carbohidrato simple, porque eso le agregan 2 toneladas de azúcar cuando lo van a preparar. Pero existen los otros 2 tipos de carbohidratos, que son los carbohidratos complejos. Esos carbohidratos se dividen en carbohidratos almidonados y en carbohidratos fibrosos. Los carbohidratos almidonados, se me olvidó decirles, la característica de estos es que cuando los consumimos, como tienen un aporte enorme de glucosa, hace un pico impresionante de insulina, nos da energía momentánea, pero al ratico uno tiene hambre y no está saciado. Por eso es que las personas que tienen como el hábito de comer dulce, quieren. Uno se puede comer una bolsa entera de Trululús, porque es que eso no llena. Y es por eso. Se descomponen demasiado rápido, hacen un aporte gigante, hacen un pico de glucosa, baja otra de insulina y glucosa y baja otra vez. Y eso es lo que empieza a predisponer a una resistencia a insulina. Los carbohidratos complejos, como por ejemplo los almidonados, son todo lo que conocemos que nace de la tierra. Por ejemplo, la avena, el arroz, la papa, la yuca. La característica de estos carbohidratos es que se descomponen más lentamente, nos dan mayor saciedad, hacen un pico más lento de insulina porque hacen un pico más lento de glucosa, pero obviamente eso depende de la cantidad en la que los consumamos. ¿Qué pasa? Que es que la cultura colombiana, nosotros nos gusta la bandeja paisa. La bandeja paisa tiene arroz, plátano, frijoles, chicharrón y Coca-Cola para pasar, y el huevo. Entonces, claro, lo que pasa de estos carbohidratos que dicen es que yo ya dejé de comer. A mí me llegan muchas personas a la consulta: doctora, yo amo el arroz, es que a mí el arroz es mi vida, y la papa, Dios mío bendito, yo sin eso no puedo vivir. Yo les digo: es que yo no te los voy a quitar, ¿quién te dijo eso? De eso no se trata. Hay que enseñar a las personas a entender la cantidad de este tipo de alimento que tienen que comer, porque cuando se consumen en formas excesivas, el comportamiento pasa a ser como el de los carbohidratos simples, y por eso no nos dan saciedad. Uno se puede comer un plato de arroz y a las 2 horas tiene hambre, seguro. Los carbohidratos fibrosos son los carbohidratos que son los vegetales, las frutas, los frutos secos. Aquí entran algunos tipos de legumbres como los garbanzos, ¿sí? Algunos tipos de otro tipo de carbohidratos, como por ejemplo la quinoa, que está más o menos entre los almidonados y los fibrosos. ¿Qué pasa con estos? Que la descomposición no es completa de estos alimentos. Entonces, la forma en la que se comporta nuestra glucosa cuando consumimos un plato de vegetales es completamente distinta a cuando nos consumimos un chocolate de una chocolatina Jumbo o una ponimalta bebida para campeones. ¿Qué pasa con estos? Que por ejemplo, si yo me como una fruta, que a mí mucha gente me dice: doctora, pero es que a mí la fruta no me llena, a mí antes me da más hambre. Puede que le pase a muchas personas. Pero ¿qué pasa? Que es que el propósito de esto es poder obtener los minerales y las vitaminas, que son los micronutrientes que están presentes principalmente en este grupo de alimentos. Estos alimentos hacen un comportamiento de la glucosa muy tipo maceta, el comportamiento insulínico no es igual. Por lo tanto, son alimentos que incluso si ustedes se comen un plato de vegetales, los va a mantener más llenito, curiosamente. Entonces, a ver,
mucha gente me dice, a mí los vegetales no me pasan. Y eso es un problema mundial. O las frutas, porque la gente dice, no, es que a mí eso no me llena, no me gusta, no sé. Además, qué pereza, hombre, uno compra una lechuga y eso al día está dañado, eso no dura nada, yo me esfuerzo horrible para comprarlo, pero no. Entonces, a ver, hay muchas estrategias de cómo empezar a incluir más vegetales. También la idea de cambiarla, de cómo se tiene que ver un vegetal. La ensalada por excelencia de Colombia es lechuga, tomate y zanahoria. Y ya, pare de contar. En la mayoría de los restaurantes, pues el acompañamiento es así: lechuga, tomate, zanahoria y ya. Hay muchos tipos de vegetales y los vegetales pueden ser asados, horneados, crudos, sofreídos, hervidos, como quieran. Lo único que pasa es que a pesar de que nos comemos una ensaladita bien juicioso, vamos y le echamos la vinagreta del tarro amarillo del supermercado. ¿Qué eso qué es? Un ultraprocesado. Como quien dice, el corazón así como que, las arterias, o sea, casi que, pues como no, hermano, ¿cómo le va a echar eso? Entonces, pilas, no se deben enredar. Ay, es que la vinagretica que alimenta, mamita, vea yo. Entonces digo, mi abuela, por ejemplo, a mí me dice, tómese la manzana, la Coca-Cola, la Postobón, tómese la manzana, que eso le alimenta, ¿cómo no se va a tomar eso? Y yo, abuelita, ¿cómo le digo? O hágame el favor y se mete. Entonces, claro, yo cada vez que voy a desayunar a la casa de mi abuela me sirve 2 huevos, arepa, queso, un tazón, mejor dicho, vea, de chocolate. Bueno, con queso cuajado, queso campesino. Fue pucha, yo digo, santo Dios. Y no me deja parar hasta que no me lo como todo. Me puedo demorar 2 horas desayunando. Pero entonces, claro, es como la combinación de lo que estemos haciendo. Entonces, hay muchas formas de agregar vegetales. Se pueden agregar vegetales a los batidos, a diferencia de las frutas, que acá hay una pregunta muy común y muy frecuente. Ay, doctora, pero yo todos los días me levanto súper juicioso y me hago un batido de banano con manzana y arándanos y eso yo le echo avena. A ver, pensemos. Si nosotros vamos a hacer un jugo de fresa, ¿cuántas fresas necesitamos echar a la licuadora? Por ahí mínimo 50, que eso es lo que traen las bolsas de los congelados. Y nos tomamos ese jugo en una sentada, porque es que esos calores que están haciendo en Medellín son impresionantes. Cómanse 50 fresas, a ver si son capaces. No, doctora, pero es que el juguito de naranja por la mañana, la vitamina C, yo cómo no me la voy a tomar. ¿Cuántas naranjas hay que exprimir para hacer un jugo de naranja? Por ahí 10, eso no le sale nada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ustedes están consumiendo ahí es literalmente la fructosa de la fruta y se desecha lo más importante, la fibra. Ahora, cosa que sí me aterra, los extractores de jugos de las frutas. Uno mete la manzana y eso sale como los restos de la manzana así, deshidratados allá. La fibra y al lado el jugo así verdecito, limpio, porque es que la gente cuando les gusta tomar jugo no les gusta que le queden los pelitos en el jugo, como le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Estás botando todo, la fibra, que es lo que te da saciedad, la masticación nos da saciedad. Los vegetales pasa algo diferente, los vegetales se pueden licuar, sin embargo, sí se pueden hacer batidos verdes. Sin embargo, los vegetales, por la concentración de clorofila, nosotros no somos capaces de excretar muy bien eso y podemos hacer una sobrecarga renal cuando consumimos batidos verdes, por ejemplo, todos los días. Eso nos puede generar una pequeña sobrecarga renal porque no estamos acostumbrados a metabolizar la clorofila de esa manera. Cuando nosotros masticamos un vegetal, eso como entra, sale, por así decirlo. Entonces, no hay problema si ustedes se comen el vegetal, pero si lo licúan, pilas, no todo el tiempo. Agregar vegetales a los huevos, eso es una manera de incluir vegetales, hagan omelette. Entonces, ¿qué pasa? Para cocinar y ahorrar tiempo, lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que hay que hacer un mercado estratégico y tener las cosas en la nevera organizadas de manera estratégica. Si yo tengo tomáticos cherries lavados y champiñones lavados, yo por la mañana hago como cuando uno va a Persimmon y empieza a echar toppings al helado. Está el huevo, tomate, champiñones, espinaca, ya. Cocinar bien no tiene que ser difícil, tampoco tiene que ser que ustedes vayan a preparar como el cielo Medellín, pues no, para comer bien no se tiene que hacer tampoco unas super recetas. También se pueden preparar sopas o cremas.
El problema de las sopas y las cremas es el tema de la combinación de carbohidratos que hacemos. Normalmente una sopita para que espese, porque eso lo dicen las abuelas, hay que echar papa. Y entonces resulta que yo me como la papa licuada, por ejemplo, en una sopa de verduras, pero también como que a eso le faltan como unos fideitos así, como unas letricas de pasta. Y le echo, o los caracoles, la sopa de pasta. Papa, pasta, zanahoria y aliños y agua. Yo no preparo sopas, entonces no sé muy bien cómo se preparan las sopas. Pero nos comemos la sopa, que ya tiene papa, ya tiene el primer carbohidrato que nos vamos a comer, y además de eso nos vamos al almuerzo que tiene. Si es una sopa de pasta, normalmente se combina con pollo, arroz, papas fritas, salsa de tomate y una rodaja de tomate verde así, con sal. Y ya, esa fue la ensalada, sal. Pare de contar. Entonces, claro, ya nos comimos la papa, nos vamos a comer el arroz, también vamos a comer las papas fritas y además le vamos a rematar. Ah, y ojo, el pollo es una chuleta. Claro, entonces a mí me pasa, de verdad, yo veo pacientes, doctora, pero es que yo me alimento súper bien. O sea, a mí no me, vea, yo desayuno trancadito, el almuerzo trancadito, yo me alimento bien. Pero yo no sé, yo creo que es la tiroides. Entonces, claro, es la combinación de carbohidratos que hacemos. La preparación de sopas, como les decía, entonces tratemos de que sean, por ejemplo, una crema de tomate, una crema de zanahoria, cosas así que sean concentradas, que lo que le dé el espesor sea la misma verdura. Preparar vegetales en diferentes formas, lo que les decía ahora, horneados, salteados, sofreídos, hervidos. Agregar vegetales picados a las guarniciones, por ejemplo, si ustedes se van a preparar un arroz, pues se preparen ese arroz con vegetales. Cuando vayan a cocinar el arroz, échele arvejas, échele cubitos de zanahoria, échele lo que quieran echar. Entonces, eso lo pueden combinar como ustedes quieran. Entonces, empezar a pensar que la ensalada es vegetales. No, los vegetales pueden ser parte completamente integrados en su alimentación común. Otra forma es agregar, lo de las guarniciones. A mí, ¿qué me pasa? Que siempre que yo les digo esto, come más vegetales, no sé qué, la excusa inmediata. Ansiedad. Ay, doctora, pero es que a mí me da tanta ansiedad por la comida, o sea, yo almuerzo y al momentico ya estoy buscando algo para picar porque es que la ansiedad no me deja. Entonces, ¿a mí qué me va a llenar un baldado de vegetales? Y a mí eso, si yo al momentico después de almorzar supremamente bien trancadito, me da hambre, es que yo como mucho. Bueno, ¿qué pasa? En este momento, el déficit de consumo adecuado de macronutrientes de buena calidad, particularmente la proteína, es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una vida a 1000, y más los trabajadores de la salud, todos los que están acá, son estudiantes, internos, residentes. Nosotros tenemos otro estilo de vida, o sea, no vamos a 100 por hora, vamos a 4 caballos de fuerza, de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos, caminamos, no dormimos bien, mantenemos con estrés, que el problema, que el paciente, que hay que reaccionar ya, que las guías, que hay que estudiar, que cómo es posible que usted no sepa la última actualización que salió ayer a la 1:40 y hoy es la 1:41. Porque nunca es suficiente, en esta carrera nunca es suficiente, todos lo sabemos, no es un secreto para nadie. Entonces, el estrés es una cosa horrorosa, vamos con el cortisol al 1000, la adrenalina al 1000, y eso hace que aumentemos el consumo de glucosa. Y ese cerebro está como esperando la glucosa, y ustedes van y se comen la ponimalta, y el Vive 100, y el café, y las club social, todo de una. Porque lo necesitamos, porque no, es que la ansiedad es una cosa horrible, si yo no me como eso no estoy despierto. La respuesta es proteína. Quiero que hagamos el ejercicio. Esta soy yo. Yo peso 50 kilos, peso 48, pero vamos a redondearlo a 50, pero es un ejercicio práctico. Una persona que no tenga ninguna patología renal o hepática normalmente necesita un aporte proteico de 2 gramos por kilogramo día, de 1.5 a 2 gramos. Hagamos el ejercicio conmigo. Entonces yo peso 48 kilos, 50. Yo necesito 100 gramos de proteína al día. Yo, bien juiciosa, todos los días por la mañana me como 2 huevitos. Cada huevo tiene 11 gramos de proteína, entonces van 22 gramos. En el almuerzo, bien juiciosa, me como, digamos que esta semana tenía plata para el mercado, compré salmón.
Entonces me comí mi buena porción de salmón, por menos 130 gramos, 120, más o menos tiene esos 22 gramos de proteína. Porque eso es otra cosa. La gente, aquí va a haber más de un avispado que va a decir, como tengo que comer más proteína, entonces sírvame doble porción de carne. Y eso no funciona así. Porque 100 gramos de carne de res o 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de carne de res más o menos son 22 gramos de proteína. 100 gramos de pollo más o menos son 21 gramos de proteína. Una lata de atún en agua, si es en aceite canola, pues qué embarrada, pero digamos que es en agua, tiene más o menos 21 gramos de proteína. Entonces, bueno, vamos en 44 gramos de proteína en el almuerzo. Y en la cena, yo también bien juiciosa me comí una presita de pollo de 22 gramos de proteína. Van 66 gramos de proteína de 100 que necesito en el día. Todavía estoy en déficit proteico. Ahí es donde entra, por ejemplo, una persona que hace deporte o no, la suplementación con proteína. Por eso es importante. Hay muchos mitos alrededor de esto, del consumo de proteínas, de suplementación. Pero no, estamos buscando una ayuda, porque a través de la alimentación, si ustedes quieren suplir los requerimientos mínimos diarios, sería demasiada comida, sería una barbaridad de comida. Además que, por ejemplo, yo no puedo decir, entonces yo me voy a comer doble porción para poder tener 44 gramos de proteína en la noche. Pues no, porque es que ese pollo también tiene colesterol, también tiene triglicéridos. Entonces, si yo como doble porción, no es que me está dando avispada de que ahora sí voy a comer más proteína, sino que estoy consumiendo cosas que no debería consumir en exceso de una proteína animal, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a redactar la historia de un estudiante. Se levanta 5 minutos antes para bañarse, no desayuna. Chao. Se fueron. En la media mañana van a la cafetería del hospital y encuentran un croissant de hojaldre con un juguito HIIT para la dieta. Porque como estoy en dieta, ¿cómo voy a comer una Coca-Cola? Me voy a tomar un juguito HIIT. Vamos en todavía 0 gramos de proteína. En el almuerzo, lastimosamente, van a buscar un almuerzo casero y la carne para una radiografía. Uno la pone así y uno ve a través de la carne, el futuro, a través de la carne, de lo delgadita que es. Porque es verdad, sirven como una planchita, mejor dicho, eso no, ¿para qué cuchillo? No. Entonces digamos que seamos generosos con la señora que nos preparó el almuerzo. Entonces pongámosle 10 gramos de proteína a esa carne, porque además de eso es frita, o si la van a preparar en la sartén, le echan aceite o la adoban con aceite. Las carnes no se deben adobar con aceite, ya solitas tienen su propia grasa. Vamos en 10 gramos de proteína. En la tarde, porque Dios es muy grande, se encontraron una tienda y encontraron un tarrito así de yogur griego y se lo comen. El yogur griego, digamos que es una alpina, ese tarrito chiquito. Eso tiene más azúcar que proteína, pero bueno, tiene 10 gramos de proteína. Vamos en 20 gramos de proteína. Y en la noche llega uno mamado de la universidad, está cansado, no quiere comer. O sea, lo último que uno dice es, me voy a preparar un manjar de reyes. Entonces, ¿uno qué hace? Una arepa con una loncha de queso. Si es que se puede. Pero si tiene plata y tiene la semana plata y todavía le alcanza el sueldito de la semana, va a comer una pizza. Y al otro día esa persona se levanta y dice, yo como que dormí pero no descansé. Como que no descansé. Y por la mañana está llevado del que lo trajo. Entonces llega la persona de mal genio, no se la aguanta nadie, tiene una depresión horrorosa, una ansiedad horrible, señor, o sea, cálmese, por Dios santo, le va a dar algo. Resulta que la alimentación, la creciente enorme de las enfermedades mentales, ha sido una preocupación a nivel mundial y se ha encontrado que nuestra alimentación es el responsable número 1 de nuestro estado emocional. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nosotros producimos serotonina en nuestro intestino. Si nosotros sufrimos de enfermedades inflamatorias intestinales, ya por ahí vamos mal. Si no comemos bien y estamos todo el tiempo en un déficit absurdo, vamos mal. Entonces tampoco se trata, por eso esta conferencia es de alimentación, sueño, deporte, bla, bla, bla. Porque es que de nada sirve que yo, muy juicioso, haga el esfuerzo como estudiante o como residente o como trabajador de la salud, diga, voy a ir a hacer ejercicio hoy, porque es que tengo que hacer ejercicio. Hombre, pero es que no nos da, no tenemos energía para eso, o sea, no tenemos energía para poder sacar más, para ir a hacer 1 hora y media en un gimnasio. Allá la mitocondria. ¿De dónde?
vamos a utilizar músculo porque es que este muchacho no come proteína. Entonces hacemos proteólisis. Y es por eso que la gente tiene tanta deserción en el deporte, porque van a hacer ejercicio y al otro día quedan como si le hubieran pasado un camión por encima. El molimiento es horroroso, uno los ve caminando así, y es porque el cuerpo no tiene cómo restaurarse rápido porque no tiene un aporte proteico adecuado. Lo que les quiero decir con esto es que a pesar de que uno tenga una alimentación entre comillas balanceada, siempre vamos a estar en déficit. Y ojo, eso es porque yo peso 50 y tengo que llegar a 100 al día, que gracias a Dios. Pero ahora yo tengo pacientes que su peso ideal es de 80 kilos, su peso ideal es de 90 kilos. ¿Cuánta proteína tienen que comerse en un día? ¿Cuánta comen? Muy poquita. Así que si a ustedes les pasa que tienen completa ansiedad hacia la comida, los invito a que hagan este ejercicio con ustedes mismos y empiecen a buscar el aporte proteico de cada uno de sus alimentos. Vaya, busquen el aporte proteico de un Milo, no tiene. O el aporte proteico de unas papitas margaritas, no tiene. Entonces, por eso cada vez más tenemos problemas emocionales más fuertes, problemas de sueño más fuertes, estamos intoxicados con cortisol, con azúcar. Entonces, bueno, hagan este ejercicio, va a cambiar su vida, se los juro. En conclusión del tema de conocimiento de habilidades, ¿yo qué debo consumir y qué no debo consumir? No solamente es que sea procesado o no, sino también es el método de cocción. Entonces nada que sea frito. Yo ya les voy a mostrar por qué. Comida chatarra, sería una mentira enorme donde la doctora Antonia les dijera que no come comida chatarra. No. Pero yo me la como el fin de semana, cuando va a salir con amigos, eso entre semana. ¿De verdad sí vale la pena? ¿Qué pasa? Que también hay un estudio que demostró, no sé si a ustedes ha pasado o conocen algún caso de, yo antes tomaba leche, dejé la leche y ahora me la tomo y me cae malísimo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues resulta que las personas que tienen intolerancia a ciertos alimentos, que los evidencian o los notan cuando hacen un cambio de alimentación, no es que antes no les cayera mal, sino que estaban tan inflamados constantemente, tenían tantos síntomas gastrointestinales que esa era su cotidianidad. Pero cuando uno pasa por un proceso de desinflamación, cuando tú comes otra vez un alimento que te produce inflamación, lo sientes 3 veces más. Yo les digo que yo comía malísimo, o sea, mal. Y ahora no, o sea, me cae mal la comida que es frita o que es chatarra. Y ni siquiera es porque, ay no, pues entonces ya no puede comer nada. No, sino que ya uno lo siente. Es una comida que te deja mal, con malas sensaciones. Comida procesada, todo lo que sea embutidos, todo lo que ya venga preparados. Entonces, por ejemplo, aquí viene otro dato. Las yuquitas del D1. ¿Buenas o malas? Muy buenas. Porque es que eso es un desembale ni el berraco en el air fryer. ¿Cómo hicieron esas yuquitas de D1? ¿Cómo las hicieron? Esas yuquitas, cogieron la yuca, la cocinaron, la trituraron, le dieron la forma, las fritaron, las empaquetaron y ahora se las lleva a la casa y usted compró con todo el esfuerzo del mundo la air fryer de 1.800.000, porque es que yo no frito nada. Pero ¿cómo se preparó ese alimento? Ese alimento ya está frito, hombre. Entonces, claro, den un paso más atrás de lo que ustedes estén comiendo, porque es que uno trata de hacer el esfuerzo, pero la comida no ayuda, la mayoría de la comida es procesada hoy en día. Entonces ustedes miran, no, pero si yo no tengo tiempo de hacer eso. Si ustedes tratan de ahorrar tiempo, que ya lo vamos a hablar, hay muchas formas para facilitar la cocina. Los dulces obviamente pues no nos van a aportar nada positivo. Las bebidas azucaradas pues sí que menos, ahí entran los jugos de fruta natural, el guandolo. ¿Qué es el guandolo? ¿Y qué es la panela? Azúcar. ¿Qué es el guandolo? Agua con azúcar. Y uno toma 3 o 4, porque es que sed. Y grasas y aceites. Las grasas y aceites, obviamente no aceites saturados, por ejemplo un aceite de canola, todo eso, lo demás. Hay varios estudios que han evidenciado que la nutrición se ha vuelto un problema para la mayoría de las personas que tratan de alimentarse bien porque desarrollan trastornos obsesivos compulsivos con la comida. Entonces cuentan calorías, gramajes, es un problema enorme. Entonces,
Hay un estudio que, estudiando la proporción de la mano, todos somos, pues, digamos, proporcionales a nuestro cuerpo. Eso lo dijo Da Vinci hace muchos años. La mano es una herramienta supremamente útil para entender cuánto y cómo porcionar la comida. Eso es una herramienta fácil. A ver, todos se van a mirar la palma de la mano, este dibujito, esta parte. Todo lo que es la palma de mi mano es lo que yo debería comer en proteína. Si yo me como un churrasco y sale de mi mano de esta manera, lo que yo estoy comiendo ahí es el colesterol, los triglicéridos y todo lo demás. Mucha gente a mí me dice, doctoña, como me dicen, pero ¿cómo? Eso es muy poquita proteína. No, esa es la proteína que ustedes deberían consumir. Obviamente un medalloncito, por ejemplo un filete de pollo, es más o menos esa cantidad. Por ejemplo un medallón de lomo de cerdo, es más o menos esa cantidad. Entonces, bueno, lo que es la puntica de mi dedo son todas las grasas derivadas de frutos secos o derivadas de animales. Entonces, por ejemplo, lo que son las mantequillas de maní, lo que son las mantequillas de almendras, la mantequilla de la casa, la que normalmente consumimos, la mantequilla ghee, eso debe ser la porción del día. O sea que no se vale preparar el huevo con una cucharadota de mantequilla y además de hecho echarle mantequilla a la arepa. No, porque además de eso no es una mantequilla ghee, que es una mantequilla clarificada, sino que es una mantequilla campi o una canola, ¿sí? La puntica del dedito es lo que yo debería comer en aceites vegetales en el día. Vegetales, o sea, aceite de oliva, ¿sí? Esta cantidad. Fritar no queda ni por las curvas. Entonces la gente dice, yo me voy a sacar la plática del bolsillo y este mes voy a comprarme el aceite gourmet, que es la botellita, para fritar, porque es que este me cae menos peor que el otro. Es que no se puede fritar. Cada vez que nosotros metemos como que le hacemos una inmersión a un alimento en un aceite caliente, estamos desnaturalizando casi que el 60 o 70% de las características de ese alimento. Hacemos un puñito. Hagamos todos un puñito. Ese puñito lo vamos a poner en el plato. No así. Sí, o sea, no así, sino así. Los nudillos de mis dedos quedan contra la palma de mi mano. Esa es la cantidad de carbohidratos que yo debo agregar en cada comida. O sea, si yo me voy a comer una papa, más o menos es de este tamaño. Si yo voy a comer arroz, más o menos es de tamaño. Les voy a contar una anécdota. A mí una vez una paciente, cuando le expliqué esto, me dijo, bueno, yo me como entonces esto de arroz, pero ¿qué tan alto? Digo, no, hombre, vas a hacer una torre pizza ahí con arroz, pues. No, es básicamente una referencia visual. A mí lo que me interesa es que ustedes se vayan con la referencia y la idea de que eso es lo que ustedes tienen que comer de carbohidratos. No es como que, pues pucha, se me salió un arrocito de este pedacito, ya no me puedo comer ese arroz. Pues tampoco, sino que es la referencia visual. Pero ¿qué pasa? El carbohidrato es lo que predomina en nuestro plato, ¿cierto? En todas las familias colombianas, la mayoría. Es más, uno va a una, no sé, por ejemplo a un vinagreta y yo por ejemplo pido la base, me da por favor un mix de lechugas y arroz, porque el arroz no es malo, lo que les acabo de enseñar. Y cuando me van a echar el arroz primero, yo siempre les digo, no, échenme la verdura primero, porque es que si yo les digo que me echen el arroz primero, echan 2 o 3 cocas de arroz. No sé por qué tenemos la idea en la cabeza de que eso se puede consumir en esa cantidad. O peor aún, entonces comemos arroz con salsa de tomate y papitas a la francesa. Claro, obviamente nos va a engordar, ¿cierto? No es la tiroides, amigo, no es la tiroides. Es esto, es el puñito, es la cantidad. Cuando vamos a comer un postre, si ustedes hacen un puñito, la superficie anterior del puñito más o menos es lo que uno debería comerse en un postrecito a la semana, en esta cantidad. O sea que, por ejemplo, es que ay no puede ser. Entonces, por ejemplo, ahí que cabe un persimón, un tiramisú, algo así, o sea, que ustedes disfruten, que no sea un dulce procesado así cualquier cosa, hombre, que sea un dulcecito que ustedes se regalen, que lo disfruten a la semana. Es que qué tan posible es eso. Bueno, yo les digo,
tienen un caso de la vida real aquí para hablándoles. O sea, yo de verdad me alimentaba muy mal. ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, sufren de mucha ansiedad en la semana, existe un dulce amigo del hombre que se llama cacao. El cacao al 70% es una buena opción que ustedes pueden consumir en la semana después del almuercito, que ustedes digan, uy no, qué ansiedad, quiero un dulce. Carguen su chocolatinita de cacao. Eso sí, como ya son súper críticos, ustedes tienen una mente súper crítica a partir de ahora, cuando vayan a comprar el cacao al 70% o al 60%, no porque diga 70% es bueno, váyanse a la tabla nutricional. Hay cacaos que tienen 70% de cacao, pero 44 gramos de azúcar. Hay cacaos que dicen 70, pero dicen 4 gramos de azúcar. El cacao, especialmente para estudiar o para concentrarse, es... Ahora van a decir, ya, voy a comer toda la barra de cacao porque es que eso me va a ayudar para el parcial. No, pues una porcioncita. ¿Listo? Ahora, una mano abierta. Todos una mano abierta, mírense la mano. La mano abierta, sin contar el pulgar, es lo que yo debo comer de fruta en un día. Es lo que yo debo comer de fruta en un día. La fruta engorda, doctora, pero usted cómo me va a mandar eso, vea, yo tratando de bajar de peso, María, vea, es que mi abuelo es diabético, mi mamá es diabética, mi tatarabuelo es No, la fruta la han castigado como ustedes no se imaginan. ¿Qué quiero enseñarles de la fruta? La fruta puede tener diferentes índices glucémicos. Los índices glucémicos es la capacidad de liberación de azúcar que tiene un alimento. Hay frutas de bajo y moderado índice glucémico y hay otras que tienen un índice glucémico alto. Entonces, las de bajo a moderada son frutas que por lo general tienden a ser ácidas. Entonces, todo lo que sea verde, manzana verde, kiwi, o por ejemplo, arándanos azules, uvas verdes, bueno. Pero hay otras que a pesar de que no son verdes, también tienen bajo índice glucémico, pero depende mucho de su estado de maduración. Por ejemplo, a mí me dice mucho el marrupito, el bananito, ¿cómo me lo como? Entonces, ¿qué pasa? El banano no es que sea una fruta mala, lo que pasa es que nos lo comemos como no debemos. Uno se come un banano y uno abre el banano y uno cada rato es quitándole los morados que tiene, de lo maduro que está. Uno bien avispado coge y le corta el pedacito negro, ¿sí o no? A ver, entre más maduración tenga una fruta, menos porcentaje de agua y fibra tienen y más porcentaje de azúcares tienen. Un bananito entre amarillo verdoso, súper bien, que sabe casi como a platanito, que es durito, que uno lo mastica. Pero un banano que uno abre eso y Dios mío, te pasa un helado. No, o por ejemplo pudripapaya tampoco. La papaya también ya muy madurada no es un alimento bueno porque ya tiene un índice glucémico demasiado alto. La fruta también ha demostrado que si consumimos fruta regularmente previene enfermedades metabólicas como la diabetes. Nos protege de esas enfermedades. A un paciente diabético que le quitan eso, pues la verdad no estoy de acuerdo. Simplemente hay que explicarle las porciones que debe comerse en el día. 2 manos abiertas juntas. Todos se miran 2 manos abiertas juntas como si fueran a leer algo. Esa es la cantidad de vegetales que tiene que tener cada plato de comida. Esa es la cantidad. Entonces lo predominante en un plato debe ser eso. 2 deditos de la mano. Así. 2 deditos de la mano es lo que yo puedo consumir en grasas tipo lácteos o en carnes procesadas como pues embutidos como jamones, salchichas, que ojalá pues ni no comamos de eso, pero 2 deditos de la mano, o sea que si yo me como una porción de queso, 2 lonchitas de queso, eso es una porción de quesos, eso es una porción de lácteos y esa es la porción del día, ya. También, ¿qué quiero decirles? Los quesos se dividen entre grasos, semigrasos y madurados. Los quesos semigrasos y madurados son los que deberíamos consumir más. ¿Como cuáles? Los quesos mozzarella finés, provolón, queso pera, queso mozzarella de búfala, queso feta, tofu, ¿listo? Ese tipo de quesos. A ver, ¿cómo va el plato hasta ahora? ¿Maluco o bueno? Interesante. Entonces, visualmente, si yo veo mi plato de comida, ¿cómo se tiene que ver? Se tiene que ver así. Se tiene que ver así. La mitad de mi plato tiene que estar ocupado por vegetales o frutas, dependiendo del momento del día en el que yo vaya a comer.
La otra mitad, más de la mitad, va a estar ocupado por proteínas y el restante va a estar ocupado por el carbohidrato. Todo aquí normalmente es al revés. La mitad son el carbohidrato, la carne y las papas fritas. O sea, ahí no hay vegetales por ninguna parte. Entonces, bueno, visualmente así se tiene que ver. No hay tiempo para cocinar. Quiero explicarles que hay una cosa, esa es la segunda barrera. El tiempo para cocinar es algo muy relativo. Existe una cosa que se llama batch cooking. Batch cooking es una forma de cocina masiva. ¿Qué quiero decirles? Hay muchos alimentos que ustedes pueden cocinar y los pueden congelar. A mí lo que me hace falta en la nevera es espacio en el congelador. Ustedes pueden, por ejemplo, el día que vayan a preparar unas lentejas, preparen la ollada completa y congelen eso. Que ustedes llegan y no tengan que sino sacarlo y descongelarlo. O por ejemplo, cuando yo me hago pancakes de avena, es que eso toma tiempo. Pues yo cocino un pocotón y eso lo congelo. Los vegetales se pueden hervir, cocinar y guardarlos y congelarlos. Y ya sacarlos y descongelarlos y ya. El arroz también, el puré de papa también. Hay muchos alimentos que se pueden congelar preparados y para mí llegar a cocinar es supremamente fácil. Otra cosa es la planificación de la comida. Si yo sé que a mí me gusta el salmón, pues yo compro salmón y lo tengo listo en la nevera. Si yo sé que a mí me gusta el pollo, pues yo compro pollito y lo tengo listo en la nevera. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que ustedes vayan al supermercado, lleguen, abran todo eso, porciónenlo, adóbenlo con lo que le quieran adobar y guárdenlo en neveritas y lo ponen ahí. Las carnes, cuando se cambian de un estado inmediato, de una temperatura a otra, pues se pueden dañar, pero como literal es para cocinarlas, uno las puede sacar así congeladas, echarlas al sartén, mijo, y eso salió. Entonces, si ustedes quieren hacer loncheras para venir a trabajar, así eso es muy fácil, porque el día antes que ustedes vayan a cocinar va a ser muy fácil. O hacer una ensalada también es muy fácil, porque una ensalada puede tener alimentos o vegetales crudos o los que ya tienen cocinados en la nevera congelados. Entonces existe el batch cooking. Los recipientes almacenadores es algo que sí o sí tienen que tener en su nevera, con Ziploc para almacenar. Cocinar pensando en los días siguientes. Por ejemplo, si ustedes se van a tomar el tiempo de hacerse una cremita de zanahoria porque quieren empezar a consumir vegetales de esa manera, preparen bastante y congelen. Las cremas se pueden descongelar al baño María y eso queda listo. Listo. Por ejemplo, un pollo, ustedes cocinan el pollo y lo dejan ya desmechado y un día que estén de afán, ya ese pollo está desmechado, llegan a la casa remamados, cansados, tengo que comer proteína porque es que esa doctora ya me dijo que tenía que meterle proteína a todo y vegetales a todo, entonces yo cojo una tortilla de quinoa, pues de una tortilla Bimbo de quinoa que ya las preparan así, le pongo las 2 lonchas de queso y le tiro ese queso y le tiro ese pollo ahí desmechado que ya tengo listo. Entonces, comer fácil es así, hacer un batch cooking. Buscar un momento de la semana preparar los snacks. Un snack entonces puede ser una fruta o puede ser algo que sea rico en proteína para que les dé saciedad. Utilizar métodos de cocción que permitan cocinar abundante. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a sofreír todo un poco de vegetales para ya dejarlos listos congelados, pues cojan la paila grandota que tengan y echen todo eso de una vez ahí. Cocinar para una persona o para 3 es lo mismo, porque eso es echar la cantidad ahí, va a tomar el mismo tiempo. Entonces, piensen en que pueden cocinar ahorrando tiempo. Y otra cosa es que mercar bien es muy caro. Pues esto es falso, niños. Ya hay muchos estudios que demuestran que una dieta sana aplicada en Colombia a una dieta no sana significa 1.200 pesos de diferencia diarias. 1.200 pesos, hombre, Ave María, que me ahorrar las filas en la Cardiovid cuando me infarte por a los 40. Entonces, claro, son 1.200 pesos nomás. Tener en cuenta, destinar un momento a la semana para mercar, comprar alimentos porcionados o que ustedes porcionen cuando lleguen a su casa, realizar la lista de los alimentos que necesiten para cumplir su plan nutricional o lo que les gusta, lo que les decía ahora, tener en cuenta los ingredientes que les gusta, comprar una lonchera supremamente importante porque si nosotros tenemos una lonchera, los alimentos se conservan mejor, la comida sabe mejor. También hay mucha gente que me dice, es que a mí no me gusta comer frío. Comer frío es como comer, tiene más sabor, no, bueno. Entonces hay cocas que ya vienen con la tecnología de que uno las conecta a la luz y se calientan. La coca para la lonchera.
Y no comprar alimentos precocidos, por ejemplo las yuquitas del D1, que esa es la machera, ¿cierto? Porque eso ya viene con un proceso de cocción negativo para nuestra salud, y lo que estamos haciendo en cuanto a ahorrar tiempo, realmente no estamos consumiendo un alimento de calidad. Por último es, si creen que alimentarse bien es costoso, intenta costear una enfermedad. Si creen que de pronto hacer ejercicio es difícil, intenten lidiar con la debilidad muscular. Cambiemos el chip, no es difícil. Cuando uno entiende la comida y uno sabe lo que se está comiendo, con esa imagen que yo les dije, ustedes van a ver su plato y ustedes van a saber qué les sobra y qué les falta. Porque es que alimentarse bien es demasiado duro. ¿Quién entiende eso de las proteínas, los carbohidratos? No, eso es demasiado complejo. No, visualmente con lo que les acabé de entregar es un conocimiento que ustedes lo pueden divulgar fácilmente. Señor, tiene que comer más micronutrientes. Vea, los micronutrientes son los vegetales, las frutas, son cosas que usted no puede comer, no puede coger y comérselas, sino que es una vitamina A. Por ejemplo, la papita, señor, no es necesario que deje de comer papa, pero cómala de esta manera. O darle opciones a los pacientes. Y de eso se trata la medicina culinaria, que es mi especialidad. La medicina culinaria no es entregar planes nutricionales con gramajes, conteo calórico, tampoco es monitorización de peso, no, va mucho más allá de eso, de entregarle a las personas la idea de que la comida es su medicina número 1 en el día. Esto es lo que realmente va a hacer la diferencia en su rendimiento académico, en su rendimiento emocional, en su descanso. Se trata de esto, de pasar una ciencia súper compleja de nutrición a comprimirla en esto para que la gente lo pueda aplicar a sus vidas.